con libertad aún en nuestro corazón y más aún en nuestra mente, esa libertad de que la ley nos condenaba. Hoy esa libertad de nuestro corazón y de tu gracia infinita, Dios, está sobre nuestro corazón y sobre nuestra mente. Gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque has sido bueno y te pedimos, Dios, que en este tiempo tú hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar para finalizar la obra de Cristo. ¿Cuál fue el tema de la clase anterior, Brian? Orly, Diana, la clase anterior. Ah, pero no, ya lo leíste. Era que lo sacaran así espontáneo. No, igual, es que venimos de una semana de receso también. Bueno, se las perdono, se las perdono. Los del chat también pueden participar. Es que ahora hay que aprender otra vez a manejar esto de la doble estancia, porque están aquí unos y otros están en la virtualidad. Eh, bueno, bueno, se le vale porque William está en Cartagena. Entonces, vamos un momentico como a mirar la pantalla y vamos a ver una cruz cubierta y vamos a mirar esa cruz cubierta con un manto que hace antesala a una obra, así como cuando uno va al teatro, a los que les gusta el teatro, o cuando a todos alguna vez en el colegio nos llevaron al teatro, en La Mira y la Rosa, alguna vez tú lo conociste, te llevaron. Los más peladitos de pronto no sé cómo manejan eso ahora, pero yo sé que a casi todos nos llevaron al teatro aquí. Y, y uno iba al teatro y uno veía una cortina roja grandísima, eso pesa, como no tienen idea. Y, y eso es como mirarlo también como desde la perspectiva esta, ¿no? La obra. Vamos a ver la obra. Una obra perfecta, una obra sin mancha, una obra que hoy en día es la razón por la cual nosotros estamos aquí de en pie. Esa obra fue llevada en una cruz y esa cruz que de pronto para algunos es más importante llevar la cruz colgada en un crucifijo, pero yo creo que para otros esa cruz, más que mirar una imagen, para nosotros esa cruz se convierte en una esperanza. Esa cruz se convierte en una referencia donde vimos redención, donde vimos perdón de pecados, donde vimos una nueva oportunidad. Eso es lo que nosotros vemos en una cruz. Y por eso la sentimos desde adentro, más que de pronto llevarla en un amuleto o verla como un amuleto. Porque la cruz es más que un amuleto. Entonces, hoy vamos a ver la obra de Cristo. Siguiente. Señor. Entonces, antes de iniciar, hay un versículo que de pronto es este versículo. Y es que, un momentico. Y este versículo creo que de pronto lo hemos escuchado. O sea, es un capítulo que cuando se lo mencionan, rasgan sus vestiduras y tal, pero es la palabra de Dios. Y para ellos de pronto ellos lo ven desde una perspectiva como que, ese es el sustento que tienen los cristianos y tal para su Cristo, pero verdaderamente esto es vida, porque a través de esto, lo que se cumplió es que hace parte de esas profecías que se cumplieron en la vida de Cristo. Y dice así, Isaías 53, y ciertamente hablando de Cristo, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas
fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, el cual se apartó, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo creo que este versículo uno lo puede leer 10,000 veces y cada vez le vas a encontrar algo diferente. Porque normalmente este versículo lo cogemos para hablar de sanidad en el cuerpo. Y es verdad, es una promesa de sanidad, pero hay muchas otras cosas. Cada vez que lo leas vas a encontrar otra y otra. Que lo diga Papeto, que es como su emblema. Cada vez que lo lees incluso, ¿cierto? Sacas algo nuevo, porque es que la Biblia dice, la palabra es viva y eficaz. O sea, cada vez que tú la leas vas a encontrar algo. Y mira, algo aquí, un ejemplo, no es de la clase, pero mira lo que me encontré mientras la leía. Nuestra paz fue sobre él. ¿Cuántas veces se te pierde la paz? Por una situación, por una enfermedad, por un descuadre financiero, por un hijo que de pronto te está dando conflicto. Y mira lo que dice, nuestra paz fue sobre él. Aprender a descansar en él, a entregarle nuestras cargas. Por eso Jesús dijo, es mi carga y mi yugo es fácil. Él no lo dijo simplemente por eso. Mira, se complementa con este versículo aquí. Entonces nosotros aquí vamos a estudiar hoy otra parte, que es que dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. La humanidad estaba condenada por el pecado. Acuérdense que el pecado hizo que Dios se apartara del hombre. Y lo que pasó físicamente en el jardín del Edén, de que el hombre fue sacado del jardín, era también la representación de que el hombre estaba siendo de alguna manera apartado de una relación directa con Dios. No apartado de Dios, sino de una relación directa a causa del pecado. Porque acuérdense de algo, la paga del pecado es muerte y Dios donde hay pecado dice como que, espérate ahí, esto hay que trabajarlo. Entonces, ahora este versículo dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre. Entonces aquí vemos algo también interesante. Habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio. Cuando Cristo murió, murió por los pecados pasados, yo lo había dicho acá, ¿verdad? Presentes y futuros. ¿Por qué fue así? Porque si no hubiese sido así, hoy nosotros no estuviéramos en ese plan. Nuestros hijos no estuvieran en ese plan. O sea, Dios no hace las cosas como que, ay, sin culpa. Dios todo lo hace intencional. Siguiente. Entonces, para nosotros entender cuál fue esa obra de Cristo, tenemos que mirar dos aspectos fundamentales de esa obra. Y una fue la muerte y la otra la resurrección. Por aquí a los que les gusta anotar, porque está allá, dice, en la cruz, de mi pecado, tú te vestiste. O sea, en la cruz, Cristo estaba desnudo, pero estaba vestido con nuestro pecado. Por eso la Biblia dice que cargó nuestros pecados. ¿Qué otro que tengo por aquí? La resurrección de Cristo demuestra de que su muerte fue efectiva, de que su muerte no fue simplemente, sí, el hecho de que él haya resucitado, él es la manifestación gloriosa de que la muerte fue aceptada. Si la muerte de Cristo no hubiese sido aceptada, Cristo no hubiese resucitado. Siguiente. Entonces, vamos a hablar de la muerte de Cristo, y dice, la obra más importante de Cristo fue morir por los pecados de los hombres. Entonces, dice ahí, la otra dice, no solo de resucitar de los muertos, sino
ascender al cielo e interceder por nosotros. Ahora, algo importante aquí. La muerte. La muerte. ¿Qué pasaría si Cristo le hubiese hecho caso a Pedro? Lo que Pedro le estaba diciendo era malo. Y aún así, ¿qué le respondió Jesús a Pedro? Apártate de mí, Satanás. Imagínate. O sea, eso también es como una enseñanza, ¿no? No todas las cosas buenas a veces vienen de Dios. Porque a veces te pueden decir algo que es bueno, pero no tiene ese respaldo divino. Cristo es el que condena, dice Romanos 8:34. Jesús es el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, que Él también intercede por nosotros. El valor de la muerte de Cristo está basado en su persona. La muerte de Cristo, nosotros la tenemos que ver desde una perspectiva, y es la perspectiva de que la muerte era necesaria. Por eso Jesús regaña a Pedro, no porque Pedro, ojo, aquí también yo cuando estaba preparando de algo, y no era que Pedro tenía un espíritu o algo así, no, simplemente él estaba haciendo, digámoslo, ¿ah? Exacto, él no le había sido revelado, él habló más que, él habló en su humanidad, pero al mismo tiempo de alguna manera fue como inducido. Entonces por eso es que él le dice, ese pensamiento no es del cielo. Y mira que el mismo Pedro que fue el que le dijo y que, oye, no te lo reveló ni carne ni sangre, esta vez estaba hablando en la humanidad. Entonces, es importante que nosotros entendamos que la muerte era necesaria. La muerte era un requisito, porque a través de la muerte se iba a vaciar la ira de Dios. Dale. Dios no pudo morir. Ahí, coma, punto. ¿Por qué Dios no pudo morir? Porque sencillamente es Dios. Entonces, es eterno, es todopoderoso. Pero, ¿qué hemos aprendido en este curso de Jesús? Que Él fue, ¿qué? Dios, pero que también era, ¿qué? Era humano, ¿cierto? Entonces, si Dios no pudo morir, ¿quién se entiende que murió? La humanidad de Cristo. ¿Ok? Entonces, esa humanidad que era el linaje de Abraham, era la representación de que el hombre perfecto, ojo, el hecho de que él era humano, sí, pero él no era cualquier humano, era un humano perfecto. ¿Por qué? Les dije en la clase pasada, el sacrificio, si no era perfecto, ¿era qué? Rechazado. Tenía que ser un sacrificio perfecto. Y aprendimos en la clase pasada que él fue la ofrenda, el sacerdote y el sacrificio. Imagínense, en Cristo, todo. Porque al mismo tiempo, él era el rey. ¿Qué más era? Rey, ¿qué más? ¿Y qué más? Falta uno. Profeta. Ok. Entonces, para que Jesucristo sea calificado como Salvador, salvar a alguien. Y a mí me impresiona porque es una de las pocas cosas de lo que creo que los cristianos hablamos. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿de qué te salvó Cristo? De pronto me vas a decir, no, de las drogas, no, de la borrachera. No, ahí lo que hizo Cristo fue sacarte de unas actitudes negativas. Pero en verdad, ¿de qué te salvó Cristo? Te salvó de la condenación. Ahora, para anotar, porque eso no está ahí, una vez le escuché a un gran hombre de Dios decir, yo no busco a Dios o yo no voy a la iglesia por temor al infierno. Yo vengo a la iglesia por amor al cielo. Entonces, nuestra motivación no debe ser esa motivación
del evangelio de los 80, de que arrepiéntete que te vas a ir para el infierno. Sí. Pero no es una mentira, el que no se arrepienta se va para el infierno. Pero, oye, es mejor decirle a una persona que no conoce del Señor, ven, que Dios te espera con brazos abiertos. Yo creo que así uno responde más fácil al llamado. Ven, como el lema de acá, ven tal cual como eres. Porque ese es Dios. Dios te recibe tal cual como eres. Y por eso en esta casa predicamos eso. Entonces, ¿de qué nos salvó? ¿O por qué Jesucristo se califica como un salvador? Él debe morir por lo que el hombre ha hecho. ¿Qué hizo el hombre? Pecó. El hombre pecó. Y por eso, y la paga del pecado es muerte. El hombre estaba condenado a muerte. O sea, otra cosa, ¿de qué nos salvó Cristo? De la muerte. Lo que el hombre no ha hecho. Romanos 3:23. No lo tengo. No lo tengo. ¿Quién lo tiene por ahí? Ese no lo tengo aquí. Me volaron eso. Romanos 3:23 y Efesios 2:3. Porfa, ayúdenme ahí que esos no los imprimí. Ok. Y eso es entonces lo que el hombre no ha hecho. Y ahora lo que el hombre es por naturaleza. Efesios 2:3. 2:3 Efesios. Ok, resumo. Entonces, lo que el hombre es por naturaleza, tiene naturaleza ¿qué? Pecaminosa, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuál es el problema que Jesús solucionó? Entre esas tres cosas hay algo en común. ¿Qué es lo común que acabamos de leer que Jesús solucionó? El pecado. Tique para Jaime. Entonces, vemos ahí que Cristo solucionó la salvación del hombre, porque al hombre lo que lo condena que es el pecado. Siguiente. Entonces, la ira de Dios tenía que ser sobre los pecados del hombre y la naturaleza pecaminosa fue cargada por el Salvador, porque él no tenía actos de pecado ni la naturaleza pecaminosa para descalificarle. Entonces, aprendimos la clase pasada que él era el sacerdote perfecto, que él era también el hombre perfecto y por esa razón él no fue descalificado. Por esa razón su sacrificio fue un sacrificio que propicio, o sea, un sacrificio aceptado. La muerte de Cristo debe ministrar la santificación hacia Dios por el pecado. O sea, cuando yo miro y reconozco que Jesús murió, o sea, ¿cómo es nuestra declaración de fe? Reconocer que soy un pecador y reconocer que Él murió en la cruz por mis pecados, ¿cierto? Esa es la declaración de nuestra fe y digamos que de alguna manera es lo que a nosotros llaman la oración de fe que nos da salvación. Y dice que reconocemos el pecado en nosotros y reconocemos al Salvador que nos va a salvar de ese pecado. Y entonces, esa salvación, con esa salvación vienen unas, como le llamo yo, vienen unos bonos, así como unos tickets. Y un ticket de eso es la santificación, porque la santificación es un proceso en el que yo pongo, pero que Dios pone más que yo. Porque si nosotros miramos, o vamos a medir la santificación por lo que yo hago, ¿qué pasa ahí? Ya fallamos, ¿cierto? Pero si miramos la santificación como lo que Él ya hizo para que nosotros podamos, es diferente. Entonces, es ahí. Entonces, la santificación depende de Él, pero yo la tengo que asumir. Entonces, es como decir,
Hay cosas en la casa de mi padre, que es lo que yo estoy tomando de esas cosas. Y son cosas que yo tengo que vivir y son cosas que yo tengo que hacer. El hombre finito no puede hacer la santificación, pero Jesucristo, el Dios hombre, hizo esa santificación, lo que acabo de decir. La deidad, sí, aquí es santificación. Entonces, la deidad de Cristo hizo posible, bueno, cuando hablamos de la deidad de Cristo, para aclarar, cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos hablando de su divinidad. O sea, Él como hombre divino hizo posible para que Él ministrara a Dios lo que la naturaleza divina demandaba. O sea, tú y yo hoy podemos venir al Padre porque cuando llegamos al Padre, adivina qué ve el Padre. El Padre ve a un Cristo. Párate ahí. Este es el pecador. Sí. Entonces, ponte de frente a él. Él viene a donde estoy yo. Y yo soy el Padre. Pero el Padre, ¿sabes qué? El Padre ve al perfecto. Cubre, Lázaro. El perfecto cubre al imperfecto. Entonces, ¿qué vemos ahí? Esto, la divinidad haciendo algo que la humanidad no podía hacer. Cubrirnos para que el Padre nos acepte. ¿Dale? Segunda carta a los Corintios 5:19 también es como una cita muy popular. Dicen, a saber que Dios estaba en Cristo, escuchen esto, reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, sino y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Imagínate tú qué poderoso. Yo siempre, yo siempre decía, es que a veces la gente viene a la iglesia, quiere, ay, quiero ser predicador, es que yo quiero ser profeta, es que yo quiero ser no sé qué, yo quiero. Y mira, y yo siempre he dicho, de gratis ya tienes 2 ministerios. ¿No sabían? O sea, ya tienen 2 ministerios que Dios, nada más por aceptar a Cristo, ya fueron enganchados. El ministerio de la reconciliación. Eso es un deber, hay que cumplir. Y el otro es la gran comisión. Entonces, ¿para qué quieren más? Ahí está, el ministerio de la reconciliación. ¿Por qué? Así como vimos en este ejemplo de que Jesús reconcilió al hombre con el Padre, nosotros debemos reconciliar al pecador con el Señor. Nosotros tenemos que ser ese puente como iglesia. La naturaleza humana perfecta de Cristo lo hizo posible para Él llegar a ser situado en el pecador o por el pecador. Entonces, ¿qué vemos aquí? Cuando hablaba, ojo, cuando miramos a Cristo como hombre, no es un hombre convencional, es un hombre ¿qué? Perfecto. El Salvador infinito estuvo en el lugar de todos por quienes Él murió y rindió la satisfacción al Dios infinito. Miren acá, un momentico. ¿Se acuerdan que hay como yo siempre les muestro como una línea de tiempo? Una línea de tiempo. Adán hasta donde vamos. Adán pegó aquí en el tiempo y seguimos hay pecado en el tiempo. Jesús murió aquí en el tiempo, en un tiempo. Hizo un acto en el tiempo, pero un acto que tuvo repercusiones ¿dónde? En la eternidad. Entonces, ese acto que tuvo implicaciones en la eternidad es esto, de que satisfació la demanda en la eternidad. Entonces, esa satisfacción, digamos que tuvo que cumplir 3 órdenes.
una orden comercial, una orden legal y una orden moral. Entonces, ¿cómo así que una orden moral? Leamos Romanos 4, del 4 al 5. Pero aquel que obra, no solo se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Parece un trabalengua. Vamos a leerlo nuevamente. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, pero mira que el no obrar va condicionado, sino que cree en el que lo justifica, su fe le es contada por justicia. ¿Por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Y Abraham lo mencionan en Hebreos como uno de los héroes, en Hebreos capítulo 11, donde se mencionan los héroes de la fe, porque Abraham creyó por justicia. Abraham creyó de esta manera, que le cuenta la fe por justicia. Entonces, deuda. Aquí están hablando de una deuda. ¿Qué deuda? ¿Qué había que pagar? ¿Cómo así que una deuda? Vamos al diccionario. Dice, una deuda es una obligación que alguien tiene que pagar, satisfacer o reintegrar a otra persona algo por lo común, dinero, o sea, en lo común. Pero aquí había otra deuda que era más grande, que el dinero solamente no podía pagar. Y si el dinero no podía pagar esta deuda que tenía la humanidad, ¿quién sí lo podía hacer? Solo una persona infinita con sus recursos infinitos podría pagar una deuda que era infinita. Trabalengua, ¿eh? Pero poderoso. Vamos a leerlo, mira. Hablando de Cristo, solo una persona infinita con sus recursos infinitos podría pagar una deuda infinita. Por eso es que en Cristo se resume todo. Por eso es que, ¿se acuerdan lo que yo les hablaba de el tema central de la Biblia? ¿Sí se acuerdan? Que se los menciono acá rato. ¿Cuál es el tema central de la Biblia? La redención del hombre. Y para que hubiera redención, tendría que haber un quién, un redentor. Y entonces, Adán y Eva pecan, y inmediatamente se activa el plan de redención. Inmediatamente en el curso ya había que sacar un linaje, ya había que empezar a cultivar todo para que un día llegara ese Cristo perfecto y hoy nosotros tengamos salvación. ¿Dale? Entonces, la legal. ¿Tienes abogado? Aquí no hay abogado, nunca vienen los abogados. La figura legal de la penalidad del pecado es empleada en la Biblia. ¿La paga del pecado es qué? ¿Cómo? Ah, ok. Entonces, si la paga del pecado es muerte, ¿por qué tú y yo cuando pecamos no nos morimos? Es una pregunta abierta para el chat también, para los... Voy a volverla a decir. Si la paga del pecado es muerte, ¿por qué tú y yo cuando cometemos un pecado no nos morimos? ¿Ah? Ya Cristo pagó esa deuda. ¿Qué más? ¿Nos hizo qué? Ya nos redimió de esa deuda. Entonces, pero en la ley David pecó y no se murió. En la ley Saúl pecó y no se murió. En la ley Adán pecó y no se murió. Eh, ¿Ah? Ahora, yo siempre hablo eso con Oscar y siempre se lo digo cuando estamos hablando de cosas bíblicas. ¿Qué hay por ahí?
Una muerte espiritual. Ajá. Bueno, ahora yo les voy a dar una respuesta más loca, pero es más técnica. Y de pronto, como dice Juaco, me van a mirar maluco, pero la voy a decir. La ley era para los hombres. Para Dios en su corazón siempre estuvo la gracia. O si no, David hubiese muerto inmediatamente cuando pecó. Cuando Jonás decidió desobedecer, se hubiese muerto. Entonces, en escatología se estudia las dispensaciones, la teoría de las dispensaciones, dispensación de la ley, dispensación de la gracia, dispensación de los profetas, dispensación del Edén. Eso se estudia ya, pero dispensación, dispensación, dispensación. Y cuando uno se pone a estudiar, entonces, ojo, Dios es certero, ¿ah? O sea, que Dios no tambalea. O sea, si Dios dice que la paga del pecado es muerte, es muerte. Entonces, la explicación de por qué en la ley la gente pecaba y no se moría. Porque su gracia siempre estuvo presente. O sea, la gracia siempre fue mayor que la ley. Y aún en estos tiempos nos quieren poner la ley por encima de la gracia. Caramba. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley habiéndose hecho él maldito por nosotros, porque escrito está, el que es colgado en un madero, maldito es. Ningún hombre hubiera podido aguantar el sufrimiento por todos los hombres. ¿Por qué? Porque ahí tenía que cargar los pecados de toda la humanidad, los pasados, presentes y futuros. Lo que falta. Y eso no es nada. Siguiente. Hebreos 9:14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La situación demandó una obra terminada que requirió la muerte y trajo vida. El libro o la carta, más bien la carta a los hebreos, para aclarar una cosa, un término técnico. En el Nuevo Testamento no hay libros, hay cartas o epístolas y están los evangelios. Ah, mentira, si hay un libro, uno solo, el libro de los Hechos. Es el único que se considera libro, los demás son cartas y evangelios. En el Antiguo Testamento sí son libros, por eso es que uno dice primer libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro. Uno no dice segunda, porque cuando habla de segunda es como si fuera una epístola. Y tampoco uno puede decir segundo de Corintios, segundo de Tesalonicenses, sino porque aquí son cartas y son segundas y allá en el Antiguo Testamento son libros. Por eso es que uno dice primer libro. Y a veces primera de Samuel, nada. Estas son cuestiones técnicas. Ahora, Hebreos, les iba a decir algo de la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos es una carta bastante compleja porque es una carta que fue escrita para el pueblo hebreo, pero explicándole desde la perspectiva hebrea al Cristo como el Salvador de los hebreos, como el Salvador del mundo entero. Nosotros miramos que uno empieza a leer Hebreos y dice, Hebreos capítulo 1 dice, Jesús superior a los ángeles. Hebreos capítulo 2, Jesús superior a la ley. Hebreos capítulo 3, Jesús superior a los sacerdotes. Entonces cuando uno ve eso, uno se da cuenta como que, epa, está pasando. El escritor sabía por qué tenía que explicar el contexto de eso. Ahora aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo. Entonces, aquí tiene uno que abrir un poquitico la mente y entender el contexto. ¿Para quién fue escrito? Entonces, fue escrito para un pueblo que se resiste a creer que Cristo es el Mesías y el profeta y el Salvador. Cuanto más la sangre de Cristo,
el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El Hijo encarnado derramó la vida mediante el Espíritu. Es importante entender eso también. Por eso cuando estudiamos el Espíritu Santo, vamos a entender un poquitico también esta parte de la obra. La obra fue completa, la obra fue consumada. Pero ahorita que vayamos a hablar de la resurrección, vamos a ver algo importante, que esa resurrección, en la resurrección está la manifestación plena y poderosa del poder del Espíritu Santo. ¿Sabe qué es lo más teso de la resurrección? Que dice que el poder de resurrección está en ti, en ti, en ti. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. Ahora, como dicen siempre por ahí, ahora, ¿cómo hago yo para vivir bajo ese poder? Eso lo vamos a estudiar después. Entonces, ahora sí vamos a hablar de la resurrección. Dice, una vez que Jesús dijo, consumado es, y murió, acabó la obra que vino a hacer. Entonces, es importante entonces, ¿la muerte de Cristo era necesaria? Sí. Pero era el fin, porque si Cristo no resucita, pero si Cristo no muere, tampoco resucita. Entonces, por eso es que la obra se mira en la muerte y en la resurrección. Acabó la obra que vino a hacer por nuestra redención. Dice, solo necesita hacer una cosa más, resucitar, o sea, después de haber muerto, para nuestra justificación. Ese término justificación es un término legal. Tomar tu lugar. Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Está qué? Tomando tu lugar. Está justificando. Y resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Cristo es la proclamación al universo de que la muerte fue ¿qué? Eficaz, fue aceptada. Primera carta a los Corintios 15:54 al 57 dice lo siguiente. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sórbida es la muerte. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y por el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso. Entonces, cuando nosotros vemos esta resurrección, estamos viendo algo, que va más allá simplemente de un acto que pasó. Estamos viendo un acto que diariamente su poder es evidente. Las huestes de las tinieblas fueron vencidas y que el Cristo triunfante se levantó del sepulcro garantizando con su resurrección la nuestra. ¿Se acuerdan que la vez pasada estuve leyéndole un poco el versículo y leíamos una parte donde dice que Jesús descendió al abismo y predicó a las huestes que estaban encarceladas? ¿Se acuerdan de eso? ¿O no fue en esta clase, fue en otra clase? No, no fue aquí. Ah, bueno. Entonces voy a explicarlo un momentico. Cuando hablan de estas huestes que fueron vencidas, la Biblia relata que Jesús, cuando muere, él baja al Hades y predica y proclama. Ojo, esta predicación no es una predicación de salvación, fue una predicación de autoridad, de mostrar que él era el Cristo. Entonces, ¿por qué? Porque era necesario que él fuera allá a manifestarse allá. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque acuérdense de algo, el único omnisciente, o sea, el que todo lo sabe, es Dios.
Entonces, como aquí en la tierra estaba pasando algo, que Cristo murió, ellos allá no se habían enterado. Y era necesario entonces que él bajara a proclamar, ¿sabes qué? Oh, muerte, tu aguijón ha sido vencido. Y acá en tu cara vengo y te lo digo. Estás derrotado. Pan, vino, se proclamó y me voy. Entonces no era una predicación porque de pronto algunos escucharán gente decir, no, es que él fue a predicar y se salvó gente que estaba en el infierno. No, fue una predicación de manifestación de su gloria. Siguiente. Entonces, las razones para la resurrección de Cristo. Vamos a leer aquí. Cristo resucitó debido a quién es Él. Hechos 2:24. ¿Lo tiene por ahí? Cristo resucitó debido a quién es Él. Ya me acordé. Este versículo habla de que proclama de que Jesús es el Salvador y el Redentor. Entonces, hablando de que Él es Dios, al cual Dios levantó, suelto los dolores. Ok, entonces hay que estar proclamando de que Él es Dios. Cristo resucitó para cumplir el pacto davídico. Bueno, entonces aquí hay un poco de versículos que lo que nos dan es la claridad de que había una promesa de que el descendiente de David iba a ser el rey que libertara no a Israel, no al Israel, no era una libertad política, no era una libertad así como la de Simón Bolívar, era una libertad espiritual. Cristo resucitó para ser el dador de vida. Cristo resucitó de modo que Él sea la fuente de poder de la resurrección para ser la cabeza de la iglesia, para nuestra justificación, que ya lo vimos ahorita, y para hacer las primicias de la resurrección. Dale. Siguiente. Entonces, vamos a ver cuál es el significado de esta resurrección. A causa del carácter histórico, constituye la prueba más importante de la deidad de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que la resurrección es la prueba fehaciente, la prueba más clara de que Cristo era Dios. Ahora, eso fue lo que le dio la victoria sobre el pecado y la muerte. Entonces, dice que es una doctrina tan sobresaliente que el primer día de la semana en esta dispensación ha sido apartado para conmemoración de la resurrección de Cristo. Por eso es que se dice que los domingos descansan, porque para los judíos es ¿cuál? El sábado. Y de acuerdo a él, toma un lugar de la ley del sábado. Por eso es que el primer día de la semana se le honra a la resurrección de Cristo. Ah, les iba a decir algo. Ok, dale, creo que viene en la siguiente diapositiva. Entonces, la resurrección viene a ser la piedra angular de la fe cristiana. O sea, la resurrección es donde nosotros vemos o creemos de que Jesús resucitó. Y por eso ahorita leíamos que esa resurrección, que Él es, dale dos atrás, dos. Cristo resucitó para hacer las primicias de la resurrección. Dale. Entonces, nosotros cuando vemos esto, vemos que la resurrección, entonces, dice, vamos a leer esto, un momentico. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe, ¿qué?
¿Qué hacemos aquí? Hay unos libros de Dan Brown que dice el Código Da Vinci, demonio. Entonces, todos esos libros están basados en que Jesús se murió. En que Jesús se murió y que simplemente María Magdalena fue su esposa, que no sé qué. Pero, oye, hay una evidencia más clara de que Cristo sí resucitó. Y es que mi vida, Él transformó. Una evidencia propia. Pero ahorita vamos a ver unas evidencias que demuestran históricamente que Jesús sí resucitó. Entonces, por haber resucitado, Cristo, nuestra fe cristiana está segura. La victoria final de Cristo es cierta y nuestra fe cristiana está completamente justificada. Efesios 1 del 19 al 21 dice, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la creencia de la fuerza de su poder, el cual obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y todo hombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Mira cómo hablaban esto, la tenían clarísima. O sea que Cristo no simplemente iba a ser, el poder de Cristo no iba a simplemente ser para el momento histórico que ellos estaban viviendo, sino un poder que iba a trascender más allá. Dale. Ok, entonces antes de cositas por acá. Ok. Un momentito. Era lo que les iba a decir. Hay un libro, es cortico, que se llama Más que un carpintero, vale como 15,000 pesos. Y el libro Más que un carpintero, eh, les decía la vez pasada que son como las evidencias de que Cristo sí resucitó. Es un tipo que hizo una investigación muy compleja y cogió y empezó a buscar perfiles desde perfiles históricos, perfiles psicológicos, perfiles antropológicos, y coge el tipo y a partir de ese un así, te da como que muchos conceptos científicos, históricos, de que Cristo sí resucitó. ¿Y por qué? Porque hay muchos versículos donde nosotros encontramos de que cuando Cristo ascendió a los cielos había más de 500 personas. O sea, no era uno ni dos, no, el combo de siempre. Y fue en Galilea, o sea, fue en otro lugar de donde de pronto él no era. Entonces, vamos a ver ahí que la resurrección tiene muchas evidencias. Hay otro libro que se llama Evidencias que siguen un veredicto. Es un poco más larguito, pero ese libro también es muy complejo a la hora de hablar de esas evidencias. Entonces, en ese libro ya uno encuentra historiadores de la época, filósofos de la época que se remiten a hablar de Cristo y no solo un veredicto. Y entonces uno encuentra en esos libros, ese libro es viejísimo, y uno encuentra en esos libros como que evidencia científica que te hablan desde un contexto histórico y de personas que no necesariamente eran cristianas. Es un libro muy, muy, muy bueno. Yo lo tengo de consulta por ahí. Entonces, hablemos entonces en general la obra de Cristo. Y aquí se resume, la obra nos dio vida eterna. Ya, chao, para casa. La obra nos dio vida eterna. Y con la vida eterna vienen los dones del Espíritu Santo, vienen los dones del Espíritu Santo, los dones de la iglesia, vienen los llamamientos. Pero yo con el fruto del Espíritu Santo me conformo. ¿Por qué? Porque a través de esta obra perfecta, hoy nosotros tenemos una identidad de hijo. Tenemos una identidad que por encima de lo que nosotros hagamos, nosotros no vamos
a perder esa identidad de hijo. Yo siempre les digo, ¿cuántas veces el niño hace desorden en la casa y revienta hasta un televisor? Yo no he visto papá quitándole apellido a los hijos porque partió un televisor o porque le contestó mal. Ahora, por eso la Biblia dice, Jesús enseñaba que aún sus padres siendo malos, saben dar cosas buenas, cuanto más el Padre Celestial. O sea, Jesús aquí lo que está diciendo es que si aún tus padres o aún si tus padres no son buenos y te dan cosas buenas, ¿qué puedes esperar de Dios? Que dice por allá en Mateo capítulo 6 también que mira que las aves no cultivan y tienen comida todo el tiempo, que las flores se visten mejor que Salomón en toda su gloria. Entonces nosotros ahí vemos un Padre bueno, ¿cierto? Que tiene el control, que ahorita con el comienzo yo decía que Dios ha sido bueno este año y nos ha permitido llegar hasta aquí. Entonces, gracias a la obra de Cristo, no nos damos por vencidos, no cambiamos a Dios porque en Él tenemos una visión más grande. Jesús, hablando de lo que aquí se habló el domingo, Jesús fue compulsivo al ir a la cruz creyendo en nosotros cuando aún no lo conocíamos. Nosotros no lo conocíamos y aún así Él se fue creyendo. Gracias a la obra de Cristo, estoy en el lugar que Él quiere que esté. Gracias a la obra de Cristo, puedo estar en la mesa y jamás me levanto de la mesa porque es mi único lugar seguro. Entonces, vemos que la obra fue completa. Hoy en día, el hecho de sentarme a la mesa implica algo que es seguridad. Sentarme a la mesa implica tener cobertura. Sentarme a la mesa implica de que a mí no me va a juzgar Dios. Y por eso Jesús, y con esto termino, cuando a María Magdalena la estaban golpeando y Jesús le dijo lo que le dijo a la gente, María Magdalena le dice, ¿dónde están los que te condenan? Él dice, ni yo te condeno. Mira, yo me quedo nada más con esa frase, ni yo te condeno. O sea, yo por eso, como dice el dicho, ya uno tiene que ser de caucho. Mira, yo no soy, yo soy el tipo más imperfecto que ustedes puedan conocer, pero esa imperfección es porque cada día yo voy a Dios y reconozco, Señor, tú sabes que yo sin ti no puedo. Yo creo que ahí es donde nosotros encontramos y verdaderamente encontramos sentido a quienes somos en Dios. Yo soy un hijo amado de Dios, tú eres un hijo amado de Dios. Dios no está con la regla esperando que llegues porque te la embarraste. Dios simplemente te está esperando es con los brazos abiertos y con el isodine para limpiarte. Bueno, creo que aquí termina. Y con esta última frase. Si una obra nos dio la vida eterna y nos dio salvación, con obras de amor podemos lograr alcanzar a otro. Con obras de amor. A veces las obras de amor son las llamadas. A ese familiar que está por allá, como dicen en Cartagena, te echó a perder. Ese, llámalo. Yo recuerdo cuando yo me convertí, palabra tan evangélica, cuando yo me convertí, mi líder era mi prima, hace ya casi 13 años, y el hermano de ella, James, estudiante acá del colegio, mi primo, iba caminando con ella un día así por la calle, y ella me dice esta palabra, me dice que, ¿tú qué crees lo más imposible? Yo estaba recién, y ella me dice, ¿qué es lo más imposible que tú puedes ver que Dios no puede hacer? Yo le dije, que tu hermano se convierta. El hermano ahí está sirviéndole a Dios acá. Para mí eso era imposible. ¿Qué fue eso para Dios? Nada. Te digo que era imposible porque él era el que compañero de parrandas mío.
Entonces, nosotros tenemos que entender algo. El imposible que tú tengas, pónselo a Dios, que en su tiempo va a dar su fruto. Mi primo no se convirtió al año, no se convirtió tiempo después, pero el fruto llegó y la cosecha se cultivó. Bueno, entonces aquí con obras de amor podemos lograr alcanzar a otros. Amén. Vamos entonces ahora a un momento que de pronto muchos no sabían, otros sí, yo les había dicho. Y esta noche vamos a hacer una pequeña premiación. Hoy se acaba el primer semestre que consta de 2 módulos. Aquí hay personas, ¿quiénes vienen del periodo pasado? ¿Que dieron las 2 materias, esta y la otra? Ok. Los que vinieron ¿qué te pareció esto? ¿Te gustó? ¿Aprendiste? Eso es lo importante. Entonces, hoy queremos, digamos, de alguna manera, vamos a hacer entonces a los que vinieron hoy. No, espérate, vamos a hacer primero. Ojo, los que están en el Zoom, tengan sus tickets. Vamos a hacer esto rápido también para no irnos tan tarde. Bueno, entonces vamos a rifar tickets, Oscar. Entonces, tanto los que están aquí como los que están en Zoom, los que tienen tickets, vamos a rifar esto. Entonces, ¿cómo escogemos a la persona? Espérate. Cógete un ticket. Ahí hay un poco de tickets, así que esto no es. ¿Quién tiene los tickets a la mano? Hemos dicho que tuvieran sus tickets a la mano. Lee el ticket para ver. Caramba, 24 13 59. Brian tenía en la cartera también. Brian. Bueno, mientras que vamos, léete 24 13 59. Dílame acá, colócate ahí, ve escribiéndolos en el chat. 4 13 59. Bueno, antes entonces, mientras que vamos buscando otro, búscate otro ticket. Hay unos premios que son al mérito. Yo cuando me gradué de teología me dieron también uno por mérito. Y hay varias personas aquí que de pronto para nosotros apoyaron mucho y participaron y apoyaron. Este regalito es para una persona que un día solucionó un problema tan grande que teníamos y una dificultad técnica tan grande que teníamos, que logró hacer lo que los técnicos profesionales no hicieron, lo hizo esa persona. Y esa persona es Mariana. Ahorita te doy uno a ti. Otro ticket, dame otro ticket. Un número. Escríbelo y lo escribes en el chat tú. Léeme el número. ¿Quién tiene este número? Dímelo. 241-371. Sandra Morales. Bueno, escribe este para Sandra. Como te digo. Sandra. Ahora, bueno, otro reconocimiento. Este reconocimiento es para una persona que también hizo parte activa, participando, apoyando, y también porque fue una persona que nos apoyó mucho en los regalitos que se dieron al inicio del college, desde el periodo pasado. Así que Martica, venga por... Lo abres ahorita para que veas.
Ana Chamorro. Sí, ella tiene el ticket de este. Que tomame la foto. Bueno. Bueno, aprovechar que estás aquí, a tu esposa por participación, también hay un premio para tu esposa. Ese se lo ganó por el ticket, pero ella tiene un premio por participación. Este premio es para Ana, porque Ana, yo coloqué una tarea que dije que eso iba a ser para final de periodo y ella la hizo al día siguiente. Entonces esas cosas hay que valorarlas y esas cosas hay que honrarlas. Entonces por eso, Ana, él no te lo puede quitar porque es muy femenino. Ahora, bueno, ahora este para los que están aquí. Este es un souvenir comestible. Entonces, ¿cómo es tu nombre? Carlos. Bueno, Carlos, ven, tú eres de los nuevos que entró este periodo. Entró nuevo. Venga ahí. Listo. Entonces, otro ticket. $241,366. Bueno. Mayra. Bueno, una información. Una información. Los tickets ya este semestre quedan nulos. O sea, a partir del próximo semestre se activan. Ahora, este también por participación, animación, siempre nos hace reír, siempre está ahí en la jugada. Jaime. Por buen compañero. Otro aquí para los que están acá. Entonces, ¿cómo repartimos este? Con los que están acá. Hay bastante. Ok. Este es de, sí. Bueno, aquí hay una pareja. Vengan los esposos. Ellos siempre fieles, desesperados porque a ellos les gusta la presencialidad y hoy vinieron, no se podían perder. ¡Bravo! Bueno, ven, Orly, ven. Hoy, Fabián, que lo confundo. Orlando es el más alto. Venga. Por haberte inscrito. Bueno, este premio por participación, por animación, por dedicación. Brian. Él es como Jaime, siempre están ahí animando. Entonces, espérate. Bueno, voy a hacer, esta persona está en el chat. Sí. Bueno, este premio por participación está ahora mismo desde la virtualidad. Una persona que siempre estuvo, ya, Ana, ya.
Esta persona siempre estuvo participando, siempre que yo hacía una pregunta, eran las primeras personas que contestaba. Este es para Carmen Garrido. Entonces, no, Carmen. Entonces, Carmen, el domingo vienes por tu premio acá a la iglesia y lo reclamas. Ya se está marcado aquí. Julia, hoy los que vinieron coronaron. Ahorita vamos a repartir entre los del chat los que quedaron ahí. No se preocupen, que hay bastante. Entonces ya sabe, el que más participe tiene más oportunidades. Bueno, ahora sí. Bueno, este regalo y el otro, pónmelo también. Bueno, hay dos regalos muy especiales que también, como dos personas que están desde la distancia, pero bien lejos, que son los de Santa Marta. A Jorge y a Carlos les tenemos aquí un souvenir también. Las personas siempre estuvieron ahí en la virtualidad. Entonces, vamos a rifar este. Oscar, ¿quiénes están ahí? Ahí en los tickets, porque los tickets los vamos a votar ya. Faltan. Bueno, vamos a escribir un número aquí y los del chat nos van a decir del número del 1 al 15 y escriban en el chat un número del 1 al 15. Rápido, vayan escribiendo el número que Oscar está ahí escribiendo el número. Del 1 al 15. Este regalo va para el que haya adivinado. Es el que lo coloque primero. Rápido. Nada, Oscar. Nada. No lo han dicho. Del 1 al 15. Los del Zoom, ya los aquí. Nadie lo ha dicho. Nada, nadie. Ya, ¿quién fue? Gabriel. Mierda, Mayra. Que lo venga a buscar. Dígelo ahí. Otro número. Del 1 al 20. Te lo digo yo. Ya, rápido, del 1 al 20, rápido. Nada. ¿Quién? Para el día de mi cumpleaños. Aquí. Era el 4. Ay, caramba, un poco de regalo. Pero espérate, ¿quién tiene ticket? ¿Quién tiene ticket? ¿Quién tiene ticket de los que están ahí para redimir tickets? ¿Quiénes tienen ticket? Johanna tiene. No, ya los de Ana ya se redimieron todos. Sandra ya se le redimen con el regalo de ahorita. Melissa Castro. Johanna creo que tiene, Benavides tiene uno. ¿Quién más? Los que se conectaron. William, Delkis, Dailis, Andri y Bambán. Ya Melissa Castro ya lo escribió él. Bueno, listo. Información. Hoy damos por clausurado el primer semestre del college. Espero que haya llenado sus expectativas y que para el próximo semestre que inicia el 3 de agosto vengan con más ganas, vengan con más preguntas
y nos vemos entonces el 3 de agosto.